¿Qué será más, Marcia? ¿Querida o admirada? Bueno, Marcia Collazo nos ayuda a poner la mañana en camino. Buen día, mi querida. Hola, Ale, ¿cómo estás? Un gusto, como siempre, estar aquí. Bueno, te felicito porque estuviste por Buenos Aires. De hecho, esa fue la razón por que la semana que viene no nos pudimos ver, pero estuviste en Buenos Aires. Bueno, a alguien que le gusta escribir, leer, a una intelectual como vos desde la perspectiva de la historia, de la literatura, ir a Buenos Aires, lo sabemos, siempre es una fiesta por sí mismo, ¿verdad? Ni te digo si nos gusta comer como vos sabés a quién, pero en todo caso, siempre es una fiesta. Pero en este caso, una fiesta redoblada porque tenía que ver con tu trabajo, con tu creación, ¿no? Háblanos de eso, por favor. Bueno, como no, sí, una fiesta de todo punto de vista, un viaje en el cual además eh, a mi marido y a mí nos gusta mucho hacer viajes, armar viajes tipo temáticos, ¿no? Allí a donde vamos, no importa dónde. Y bueno, yo quería ir a San Antonio de Areco, entre otros lugares, porque es un poco la cuna de un gran libro de Ricardo Guiraldes, Don Segundo Sombra, que vale la pena leer y que se hizo en base a un personaje de carne y hueso, que es Don Segundo Sombra, que es un poco el alma mater de San Antonio de Areco. Eh, y bueno, fuimos ahí, al Tigre, que también es un paseo muy interesante de hacer. Por supuesto, fuimos a todas las librerías de viejo, como digo yo, de la calle Corrientes. Fuimos al Ateneo, que es un espectáculo en sí mismo. Y además, sí, me entrevisté en particular con una colega, una escritora argentina muy buena, por cierto, que la voy a recomendar acá, María Rosa Lojo, Lojo, a quien yo tuve el honor de proponer este año para que concurra al certamen de novela histórica que se hace en España todos los años en Úbeda. El año pasado se inauguró el Contacto con América. El certamen eligió a dos países, a Uruguay y a Chile, para que América represente, bueno, para que esos dos países representen a América en España. Y yo concurrí por Uruguay junto con Valentín Trujillo. Y este año se eligieron dos países más, Argentina y México. Ajá. Y bueno, me pidieron que propusiera algún nombre por ambos países y en realidad yo sí tenía dos para proponer. Uno de ellos es la escritora María Rosa Lojo, que es una gran escritora que más que nada se centra en la novela histórica, sí, en temas históricos, eh, por Argentina. Y por México propuse a Álvaro Enrique, que es un escritor muy actual, publicó creo que hace un año o dos apenas una de sus novelas breves, tu imperio sueños han sido, que narra el encuentro entre Cortés y Moctezuma, pero desde un lugar totalmente original. Te das cuenta, Ale, que incluso el género novela histórica ha crecido muchísimo, ¿verdad? En las últimas décadas, con nuevas miradas, con nuevas osadías, si vos querés, ¿no? Abordajes novedosos, abordajes mucho más lanzados desde el punto de vista de la trama literaria, de la ficción. Bueno, porque la historia siempre está ahí y siempre tiene que estar ahí, ¿no? Si estamos hablando de novela histórica, pero me gustan esos abordajes nuevos, ¿no? Esos lenguajes, por eso recomiendo también esa obra. Y bueno, voy a Buenos Aires entonces, y a su vez se me invitó a difundir mis libros, entonces llevé dos, llevé la novela heroica, que está centrada en Paysandú. Ambos libros quedaron en la Facultad de Letras de la Ciudad de Buenos Aires, ambos libros van a ser estudiados este año, Ale, vos te das cuenta qué honor, por los estudiantes, ¿no?, de la Facultad de Letras. El otro libro es Amores y Marrones. Bueno, con respecto a Heroica, yo me vi un poco en el deber de explicarle a María Rosa Lojo. Le digo, mira que Bartolomé Mitre no es tratado con demasiada amabilidad en esta obra. Y se reía y me dice, no te preocupes que, dice, ya ha pasado por estos lares. No, bueno, me mencionó una novela del escritor Juan Forn, otro que recomiendo, Forn, notable escritor argentino, que también parece que se encargó de dejar por los suelos a Bartolomé Mitre hace ya unos años, ¿no? Sí.
No es que yo tenga que rendirle cuentas a nadie, pero me pareció adecuado decirles, bueno, para que no se asusten. Bien, ese es a grandes rasgos, ¿no? Un poco el periplo que realicé, que por supuesto espero que tenga otros momentos más, porque ya me invitaron a presentar esas novelas en el ámbito universitario y de repente en algún otro lugar importante, ¿no? Del punto de vista cultural, y esperemos que se pueda hacer aquí también, la recíproca, porque te das cuenta de que somos dos países hermanos en muchísimos sentidos, pero prácticamente no hay un vínculo bibliográfico, prácticamente no hay un vínculo editorial entre ambos países. Ujú. Eso es una cosa muy vieja además, ¿no? Y muy lamentable. Debería haber, creo yo, un vínculo mucho más fluido de libros y de editoriales y de ediciones entre ambos países, y no lo hay. Y bueno, imagínate que los libros uruguayos están a precios absolutamente prohibitivos en Argentina, dado el Claro. cambio actual. Seguro, dado el cambio actual. Bueno, Bueno. muchas cosas entonces. Y además Nada, ahora, ya que hablamos del tema, se viene la Feria del Libro, ¿no? La emblemática Feria del Libro Internacional de Buenos Aires. exacto, se viene la Feria del Libro, que también espero poder ir. Y, y de nuevo, fíjate que los libros uruguayos, que siempre se presentan en la Feria del Libro, no los puede comprar nadie. Estamos hablando de unos precios, sí, para nosotros es muy conveniente, pero para ellos es casi absolutamente prohibitivo. Sí. Bien. Es Eh, una pena. Ya me gustaría que me hables algo del 19, pero ya que estamos un poquito hablando en tus cuestiones, recordemos que siguen adelante tus dos cursos, ¿verdad, Marcia? Sí, sí, siguen adelante los dos cursos de Historia Nacional 1 y 2, y siempre están a tiempo, pero más que nada, yo creo que de aquí a mayo por lo menos están a tiempo de sumarse, Claro. eh, porque además, bueno, muy bien, las clases de marzo y de abril las pueden recibir grabadas, lo cual es una ventaja. Yo siempre Es digo, se pueden es escuchar esas decir, que no clases te perdés de grabadas. nada. Te podés sumar después, te podés sumar ya, pero esto no significa que te hayas perdido lo pasado, ¿verdad? No, no, porque además siempre procuramos, viste, a medida que yo siempre digo que en este curso se avanza en espiral, nunca se avanza de una forma diacrónica, se avanza, o sincrónica debería haber dicho, se avanza en espiral, porque muchas veces pasa que estás hablando de un tema y parece que lo terminaste. Mm. Por ejemplo, el ejemplo de la Cruzada Libertadora serviría, ¿no? De repente, bueno, muy bien, se habla de la Cruzada Libertadora y parece que pasó el tema, pero después, cuando te toca hablar de la Constitución de 1830, la formación del país independiente, vos tenés que volver a algunos momentos cruciales que son el marco histórico por el cual se desemboca en un país independiente. Y entonces tenés que volver a pasar por la Cruzada Libertadora desde otro lugar, no desde el mismo que hiciste. Y a mí me gusta hacerlo de esa manera, porque es más holístico. Y para los estudiantes, para los compañeros del curso, suele ser mucho más enriquecedor. Y también te voy a copiar un poco a vos, ¿no? Porque es muy cierto lo que dijiste. Las personas tienen que probar, las Claro. personas tienen que poder asomarse al curso, y si no es lo de ellos, bueno, muy bien, está todo bien. En general suele ser lo de ellos y suelen venir para quedarse, y los cursos se han incrementado mucho en número y además hemos logrado grupos humanos preciosos. Ahora, por ejemplo, la semana próxima tenemos un almuerzo con uno de esos grupos, pero claro, la convocatoria es absolutamente libre. Así que, Bien. no Voy a sé. repasar, voy a recordar el WhatsApp para los cursos de Marcia Collazo, ¿sí? 098-819-306. 098-819-306. Allí pueden obtener toda la información a propósito de los dos. No tienen por qué hacer los dos, pueden hacer uno solo, aunque también si se Claro, hacen dos, dialogan entre sí, ¿verdad? sí, 098-819-306. ¿De acuerdo? perfecto. Bueno, ¿y qué cosa hoy, 19 de abril, un nuevo aniversario
de la Cruzada Libertadora. La Cruzada Libertadora, la expresión cruzada, más allá de cruzar el río, ¿tienen una connotación religiosa a propósito de las viejas cruzadas? Bueno, mira, en realidad el término cruzada libertadora más bien se empezó a imponer muchos años después, Claro. cuando Venancio Flores realiza una revolución, realiza una de esas patriadas, o guerras de cuchillas, contra el gobierno de Bernardo Berro, invade el país en 1862, en realidad empiezan los preparativos ahí, lo invaden en el 63, y le llama Cruzada Libertadora, tratando de llevar agua para su molino justamente en base a este acontecimiento histórico de los 33 orientales. Entonces es ahí cuando verdaderamente se divulga el término, pero se divulga un poco confundido para mal con la revolución de Venancio Flores, porque él toma prestado todo tipo de símbolos para apuntalar su propia campaña. Entonces toma, bueno, por supuesto el 19 de abril, ¿no? Lo elige para que sea el día de empezar la revolución, y además toma símbolos de la iglesia, hace una mezcolanza muy grande, pero bueno, es por ahí sí, que se empieza a difundir más el término. Entre nosotros no, antes de eso no, se puede decir que habría que hablar más bien del desembarco de los 33, es decir, si afináramos el lápiz diríamos, bueno, ni siquiera un intento, ya directamente un hecho, una acción de armas muy importante, más importante del punto de vista simbólico que del punto de vista del número, del armamento y de la eficiencia militar, por supuesto. Bien. Sabemos que no eran 33, eso ya se ha repetido hasta el cansancio, y nunca vamos a saber la cantidad exacta que fueron. Durante el primer gobierno de Fructuoso Rivera se pensó, ¿verdad?, en dotar de una pensión a esos cruzados que tú mencionabas, y durante el gobierno de Oribe se creó una lista para sí, justamente darles una pensión. Y ahí aparecieron muchos más nombres, y hubo que rectificar incluso, ¿no? Algunos de ellos, hubo que agregar alguno que se había omitido, pero más allá del dato anecdótico, lo importante es que fueron más o menos 33, y estamos hablando de una fuerza absolutamente menor, absolutamente ínfima, para iniciar una revolución, y sin embargo la iniciaron, eso es muy importante decirlo. Es casi como aquello, viste, de los espartanos, de los 300 espartanos, ¿no?, que enfrentaron al gran ejército persa compuesto de miles de hombres. Hay diferencias, por supuesto, pero en cuanto a la valentía, en cuanto a esa templanza, a ese carácter heroico, bien se puede comparar. Y bueno, un 19 de abril desembarcan en la playa de la Agraciada, o la Graseada, porque era uno de los puertos, digamos, naturales por los que se sacaban el producto de las vaquerías. Cruzan el río Uruguay en lanchones. Los preparativos fueron bastante largos, porque fíjate que en 1823 hubo un primer conato de revolución. ¿Contra quiénes? ¿No? Vamos a hacer un poco rápidamente el marco histórico. Bueno, la revolución artiguista, que transcurre, digamos, desde 1811 a 1820, había fracasado desde el punto de vista militar en nuestro país, y fracasa justamente con la llamada crisis o anarquía del año 20, año en el que además Artigas se va a internar en el Paraguay para nunca más volver. Pero sin embargo, entre nosotros había un espíritu, diría, identitario muy fuerte como orientales. Todavía no estaban las identidades completamente fraguadas en el Río de la Plata. Estaba claro que nos oponíamos a la dirigencia porteña, eso estaba más que claro. Estaba claro que Artigas no quería que el gobierno de su proyecto federal estuviera en Buenos Aires. Eso lo dejó por escrito a través de las instrucciones del año 13, pero había algunas provincias, como por ejemplo Entre Ríos, Santa Fe y Córdoba, con las cuales nos sentíamos totalmente identificados, muy hermanados.
Esto va a ser así durante muchísimo tiempo, además, ¿eh? No es que esto se termina en 1830 cuando nace la República Oriental del Uruguay. Incluso si tú vas hoy en día a Entre Ríos, cuando ingresás, te vas a encontrar con un enorme cartel que dice: bienvenidos a la banda occidental. Entonces vos Claro. enseguida te acordás, si esto es la banda occidental, entonces aquello era la banda oriental del río. Esta es la banda occidental del río. Y hay muchas más cosas que podría agregar, pero no me quiero ir del tema. Los portugueses nos habían invadido en 1816. Ellos fueron los que le dieron el golpe de muerte a la Revolución Oriental. Bien. Y en 1820 está ya, creada oficialmente la provincia cisplatina, creada primero por portugueses. Luego, en 1822, ocurre en Brasil el grito de Ipiranga, por el cual el rey de Portugal se vuelve a Portugal y queda su hijo, primer emperador del Brasil, digamos, independiente, y con eso se inicia, por lo tanto, ya no podemos seguir hablando de invasión portuguesa, sino de invasión brasileña, y queda aquí al mando Lecor, el famoso Lecor. Claro, claro, Y claro. se dividen ellos mismos, los invasores mismos se dividen, ¿verdad? Unos en lusitanos, otros en abrasilerados. ¿Y qué ocurre entre nosotros, los orientales? ¿Qué ha sido de aquellos oficiales artiguistas de la primera hora, verdad? Bueno, muchos de ellos murieron, otros desertaron, otros marcharon prisioneros a la isla de las Cobras, como la Valleja. Otros pasaron a servir en las filas del ejército brasileño, como fue el caso de Fructuoso Rivera. Pero estaba claro que los orientales seguían teniendo un impulso de autonomía muy fuerte. Y en 1823 ocurre un primer intento, que fue el de los caballeros orientales, que fracasó. Se refugian en Buenos Aires, muchos de ellos, y entonces empiezan a preparar, como te decía, este segundo movimiento, que contó desde el primer momento con el visto bueno de Inglaterra. Y esto es algo importante, porque en ese momento Inglaterra era el país extranjero, o sea, el capital extranjero, el interventor internacional por antonomasia en esta región, que dirigía la orquesta, era el dueño de la batuta. Entonces, Inglaterra no quería que hubiera guerras civiles, no quería guerras en general en ninguna de sus colonias, consideraba que nosotros éramos de alguna manera su colonia, del punto de vista económico, no le interesaba que lo fuéramos del punto de vista político, eso también hay que decirlo. Había hecho su intento cuando las invasiones inglesas le salió mal, y con ese espíritu práctico que tienen los ingleses dijeron, bueno, esto es un capítulo cerrado, no nos interesa querer dominarlos políticamente, pero sí queremos que sean un mercado fuerte para nuestros intereses comerciales. Bien. Pero Inglaterra veía, porque hay que ver que los ingleses siempre fueron finos observadores, ¿no?, de la política internacional, los ingleses estaban convencidos de que los orientales eran orejanos. Es decir, fíjate, literalmente llegó a decir, ¿no?, uno de sus diplomáticos, hoy se alían con las Provincias Unidas contra Brasil, porque eso fue lo que hicieron, le digo a los oyentes, eso fue lo que hicieron La Valleja, Oribe y sus 33. Se aliaron con las Provincias Unidas de Argentina, que no era la Argentina actual, pero que ya existían las Provincias Unidas desde la Revolución de Mayo, se alían con esas provincias contra Brasil. Pero fíjate lo que agrega este diplomático. Luego volverán a enemistarse con las Provincias Unidas y querrán conquistar su destino propio. Y no le faltó razón. Por ese entonces, la revolución se fragua porque se necesitaba dinero, justamente se necesitaba dinero para que esa especie de piquete de avanzada, porque esos fueron los 33, una especie de piquete de avanzada. Claro. Para que pudieran llegar, para que pudieran tener a mano caballadas, para que pudieran
dispersarse por las principales poblaciones y captar adhesiones, y para todo eso se necesitaba dinero, y ese dinero salió, más que nada, de grandes estancieros y saladeristas, y más que nada de saladeristas porteños, como por Bien. ejemplo Trapani. Nos queda un minuto, ¿sabes, Marcia querida? Bueno, entonces vamos a redondear. Trapani tenía intereses comerciales vinculados a los de Inglaterra, era socio de un tal Ponsonby, que es el tío de ese Lord Ponsonby que va a venir después y va a decir que nosotros teníamos que pasar a ser un Estado independiente. Algo así como un cristal entre algodones, o como Estado tapón entre dos grandes fuerzas o potencias que son Argentina y Brasil. Esa es la semilla que los 33 van a dejar plantada con una gran fuerza simbólica. Daría para mucho más, Sí, claro. pero creo que esto es lo Bueno, pues, esencial que hay que decir. los que tengan más ganas se pueden sumar a alguno de tus talleres de pronto. Por supuesto que sí, ya lo creo. Mi querida, te abrazo, te agradezco, me da mucha alegría toda esta actividad que has tenido en Buenos Aires, todo lo que ha pasado y todo lo que pasará. Y te invito a que nos reencontremos la semana próxima, ¿de acuerdo? Muy bien, saludos y para toda la audiencia también.